La situación de Ucrania se vuelve cada vez más crítica, especialmente en el sur de Donetsk, pues, según reportes de las tropas ucranianas en la zona, todo el frente está cayendo, y los hechos parecen confirmarlo. Tan solo en noviembre el ejército ruso conquistó más de 600 kilómetros cuadrados, de los cuales aproximadamente 235 fueron tomados en la última semana, según datos del servicio de mapeo pro-ucraniano Deep State. María Belinskaya, fundadora del Centro Ucraniano de Apoyo a la Inteligencia Aérea y Voluntaria Militar Ucraniana, ha dicho que Kiev se enfrenta a la peor situación desde el comienzo de la guerra, afirmando que objetivamente hablando los rusos están avanzando rápidamente y el frente se está desmoronando, lo cual es algo que todo el mundo puede comprobar a partir de fuentes públicas. Ahora mismo las fuerzas rusas están flanqueando Pokrovsk desde el sur. Han avanzado significativamente hacia Kurakhove y están a punto de tomar Velika Novosilka, una ciudad de suma importancia debido a que es uno de los centros logísticos más importantes de Ucrania en el sureste de Donetsk, y desde allí sustentan la mayoría de sus operaciones. Además, es la mayor área urbana en un radio de 30 kilómetros, y su entorno carece de accidentes geográficos que puedan frenar el avance de las fuerzas rusas, lo que hace de ella un importante pivote para futuras ofensivas. Imágenes geolocalizadas confirman que los rusos han avanzado hacia Novyi-Komar, una posición que permite cortar la carretera T-0518, la cual es una conexión vital entre Velika Novosilka y Bajatir, y a su vez con Kurakhovo. Sin embargo, a pesar de que los rusos controlaron el asentamiento por unos días y la carretera fue cortada físicamente, las tropas ucranianas lanzaron un contraataque limitado que logró expulsar a las fuerzas rusas de Novyi-Komar. Este contraataque ha dado un respiro a las asfixiadas tropas ucranianas en Velika Novosilka, pero el problema es que las fuerzas rusas tomaron Rozdolne, al norte de Novyi-Komar, y avanzaron hacia el sureste de esta localidad, por lo que tienen control de fuego sobre la carretera, lo que implica que pueden realizar disparos de artillería de corto alcance en un área para inhibir el movimiento, lo que impacta directamente en la capacidad ucraniana para reforzar y abastecer a Velika Novosilka a través de esta carretera, la cual a su vez conecta con la N15 que también abastece Kurakhovo. Además, se ha confirmado que los rusos han capturado Novodarip al suroeste de Velika Novosilka, una posición fundamental que conduce hacia una red de carreteras claves en la región, particularmente con la carretera al norte de Novopil, que une Velika Novosilka con Guliáy-Pole. Ya la carretera se encuentra bajo control de fuego y ahora mismo las fuerzas rusas están cortando toda comunicación al oeste de Velika Novosilka, lo que deja a la ciudad en cerco operativo, y ahora tan solo puede abastecerse por caminos rurales secundarios. El coronel ucraniano Vladislav Voloshin reconoció la presión constante que enfrentan las defensas de Kiev, informando que hay entre 20 y 25 asaltos rusos diarios a Bremivka, al oeste de Velika Novosilka. Según el coronel, las fuerzas rusas, utilizando pequeños grupos de 2 o 4 soldados bajo la cobertura de los árboles, apoyados por vehículos blindados, están empleando tácticas que combinan la movilidad con desgaste constante, lo que los hace más difíciles de detectar para los operadores de drones ucranianos, algo que ya relataba un soldado ucraniano entrevistado por Associated Press en agosto de 2024. Siguiendo con los avances en otros sectores del frente, las fuerzas rusas también lograron progresar al sur de Pokrovsk, e imágenes geolocalizadas confirman movimientos al sureste de Dashenke, mientras que un milbloguero informó de avances adicionales aún más al sureste de esta zona. Algunas fuentes también reportaron avances rusos hacia el oeste de Mykolaiivka, al sur de Lizivka, mientras que han mantenido una presión constante con ataques terrestres en el este de Pokrovsk, cerca de Miroliubivka y Promin, al sureste cerca de Lizivka y Krasniyar. Al sur de estas áreas, las fuerzas rusas lograron capturar Novyitrut, ubicado al sur de Pokrovsk, y avanzaron hasta las afueras de Selene y Shevchenko. Según diferentes fuentes, las tropas rusas optaron por pasar por alto Novopustinka, al suroeste de Pokrovsk, avanzando a través de los campos al noreste del asentamiento con el objetivo de cortar la carretera T-0515, una vía que conecta Pokrovsk con Novotroitsk, consolidando así su control sobre puntos claves en la región y limitando aún más las opciones logísticas y defensivas de las fuerzas ucranianas. Según soldados ucranianos entrevistados por The New York Times, los árboles y bordes de caminos ofrecieron una ventana espantosa a la extraordinaria violencia que se desarrollaba a lo largo de cientos de millas del frente todos los días,
y por esto es que los ucranianos han optado por talar hileras de árboles para limitar los lugares donde los rusos pueden esconderse, y además están cavando trampas para tanques en las profundidades del suelo. Nuevas trincheras se ramifican desde los costados de las carreteras en todas direcciones, y los campos fértiles están bordeados por dientes de dragón de hormigón y sembrados de minas. Las fuerzas rusas también han realizado operaciones ofensivas en dirección a Kurakovo y según diferentes fuentes han producido avances hacia la calle Prokofieva, en el oeste de la ciudad, el cual permitió a las fuerzas rusas cortar el suministro interno de la guarnición ucraniana. Esta calle se encuentra por delante de la N15, que atraviesa Kurakovo y era una de las principales rutas de abastecimientos para las fuerzas ucranianas en la zona. Al norte, las operaciones rusas se concentran en dirección a Stariterny, la cual fue capturada recientemente por los rusos y persiguen un doble objetivo. En primer lugar, los rusos buscan conectar con los avances que vienen desde Sontsivka, Zorya y Novodimitrivka, con el objetivo de cerrar completamente el cerco al norte del embalse Kurakivske, y así cortar las rutas de maniobra para asfixiar aún más la logística de las tropas ucranianas al norte de Kurakovo. En segundo lugar, las tropas rusas están enfocadas en alcanzar Dagny, un punto táctico crítico, ya que la carretera N15 que atraviesa esta ciudad es la principal y única ruta de abastecimiento que queda para Ucrania en Kurakovo, razón por la cual el control de Dagny permitiría cortar por completo esta arteria logística, aislando de manera efectiva a las tropas ucranianas y acelerando la caída de sus defensas. Más al sur, la situación para las fuerzas ucranianas se agrava aún más. Diversas fuentes señalan que las tropas rusas han tomado Romanivka, una localidad situada dentro del cerco formado entre Dalnia y Trudove, donde hay un colapso progresivo de las posiciones ucranianas que están cayendo una por una. Con la captura previa de Dalny se cortó la comunicación con Kurakovo, y por esto las fuerzas ucranianas han dependido exclusivamente de vías secundarias que siguen el curso del río Chukiyali, lo que limita severamente su capacidad para mantenerse operativas. En respuesta a esta vulnerabilidad ucraniana, Rusia ha iniciado un nuevo cerco en las áreas de Chukiyali y Konstantinopolsk, para así empujar a las tropas ucranianas hacia el río, aislándolas aún más y cortando toda comunicación con las unidades que aún resisten dentro del cerco formado en Dalny, lo que no solo desestabiliza las defensas ucranianas, sino que también dificulta cualquier intento de refuerzo o reabastecimiento desde el exterior. Mientras tanto, en el frente de Kursk, las fuerzas ucranianas han sufrido importantes reveses, perdiendo casi la mitad del territorio que habían logrado conquistar previamente. En una entrevista para The Wall Street Journal, el comandante de un batallón de la 47 Brigada Ucraniana, conocido como Genius, admitió que los rusos están aumentando sus fuerzas y sus medios y tienen un objetivo: llegar a la frontera, así que lo harán y al final los harán retroceder. Tal es así que las fuerzas ucranianas intentaron avanzar en Darino. Sin embargo, estos intentos fueron enfrentados con éxito por las tropas rusas, que no solo defendieron sus posiciones, sino que también neutralizaron los avances ucranianos en puntos claves como Novoivanovka. Además, imágenes geolocalizadas confirman avances rusos recientes en el sur de Darino, al sureste de Korenevo y en zonas al noreste de Sucha, como Martinovka, sin omitir que también se reportaron avances en las áreas boscosas cerca de Malaya Loknia, al norte de Sucha, donde las tropas rusas trabajan para despejar y asegurar estas posiciones. A lo largo del frente, Rusia está buscando cerrar las brechas y consolidar una línea continua de control para luego avanzar, lo que dificulta aún más cualquier intento de reorganización o contraataque por parte de las tropas ucranianas, razón por la cual, según Pasi Parovinen, investigador del grupo militar Black Bear en Finlandia, los rusos han tomado varias posiciones importantes y puntos estratégicos en el último mes. Para los ucranianos la situación se está volviendo cada vez más complicada en estas áreas. El principal problema para las fuerzas ucranianas radica en la persistente escasez de armas, especialmente en proyectiles de artillería de 155 mm. Tal es así que el capitán Vyacheslav, de 30 años y comandante de una unidad de drones de élite, quien monitoreaba la batalla desde un puesto avanzado en el este de Ucrania, afirmó que aunque las posiciones se mantengan, los suministros como municiones y provisiones eventualmente se agotarán. Pero ese no es el único problema, pues ya varias fuentes señalan que hay insuficientes tropas para cubrir la totalidad del frente, y los soldados y comandantes dicen que en algunos tramos del frente están en inferioridad numérica de 6-1, y que se ven obstaculizados por la falta de infantería de combate tras años de duros combates, y, lo que es igual de importante, por la escasez de comandantes de pelotón y de compañía experimentados para liderar a reclutas inexpertos en la batalla.
La escasez es tan evidente que las tropas no han rotado en meses, y los oficiales en el frente afirman que las brigadas que han estado luchando durante mucho tiempo simplemente están desgastadas y que están al límite de sus posibilidades, y que la gente tiene que dar un paso al frente y prestar su servicio militar. No hay otra manera, dicen los militares. En este contexto, la agencia Reuters informa que Estados Unidos está instando a Ucrania a reducir la edad mínima de combate a 18 años con el fin de reforzar sus filas. Según un funcionario estadounidense, lo que se necesita ahora es personal. Los rusos están logrando progresos constantes en el este de Ucrania y están comenzando a hacer retroceder las líneas ucranianas en Kursk. La movilización y más personal podrían marcar una diferencia significativa en este momento. Incluso con el nuevo permiso para avanzar más profundamente en Rusia, así como el permiso de usar misiles de largo alcance, Ucrania se está acercando rápidamente a un punto en el que si no aborda el problema de la mano de obra tendrá dificultades para defender la extensión del frente, escribió el Royal Unit Service Institute, un grupo analítico afiliado al ejército británico, sobre las perspectivas de Ucrania. Sin más soldados, dice el análisis, el colapso de las posiciones de combate se acelerará. Aún así, el comandante Oleksandr Syrskyi insiste en nuevas ofensivas, pero parece que no ha evaluado correctamente la capacidad de sus tropas ni las limitaciones del propio ejército ucraniano. Aunque claro, el problema no es solo suyo, sino que viene de más arriba con Zelensky y sus órdenes constantes y poco realistas, quien condiciona al ejército a maniobras que son prácticamente imposibles de ejecutar. El antiguo comandante Valery Zaluzhny, quien logró las mayores victorias de Ucrania durante la guerra como Kharkov y Gerson, entendió algo que el resto parecía ignorar. El conflicto había entrado en una dinámica de desgaste que no favorece a Ucrania, y por eso muy posiblemente su destitución se debió a que sugirió negociar cuando todavía el poder político creía que había algo que ganar. Ahora Syrskyi está atrapado entre dos opciones malas: o se retira para conservar las fuerzas, lo cual podría verse como un fracaso, o sigue adelante con ofensivas diseñadas más para el público que para el campo de batalla. El problema radica en que, al igual que su predecesor, Syrskyi está bajo una presión constante de la clase política ucraniana. No es casualidad que miembros de la Rada pertenecientes al partido de Zelensky hayan llegado a amenazarlo con destituirlo e incluso llevarlo a juicio. Y esto es especialmente grave cuando la política de Zelensky no parece estar alineada con la realidad del frente, puesto que Zelensky insiste en tácticas como la defensa de Donetsk o atrae la atención internacional con movimientos simbólicos en lugares como Kursk. Pero esto solo evidencia que no tienen una estrategia clara. Y es por esto por lo que al final la destitución de Zaluzhny dejó un vacío que nadie ha sabido llenar, y los resultados lo demuestran: un frente cada vez más débil y un desgaste que pesa más cada día. Hay quienes opinan que Ucrania debió negociar después de las victorias en Kherson y Kharkiv. En este momento, con el ímpetu de sus triunfos, podrían haber renunciado a la OTAN y cerrado un acuerdo que diera al menos la sensación de victoria. Ahora, cualquier negociación parece lejana y el mejor trato que pudo haber existido en marzo de 2022 ya no está sobre la mesa. En ese momento, la cesión de Crimea, una autonomía para el Donbass, sin secesión, y la neutralidad habrían sido términos aceptables. Hoy eso es un sueño perdido. Ahora la guerra es la razón de ser del Estado ucraniano, y los presupuestos que ha presentado esta semana Kiev otorgan al sector de defensa más del 50% de las partidas, a la que hay que sumar el coste que suponen los veteranos, algo que viene repitiéndose desde el 2022. En medio del conflicto, mantener el frente, evitar su colapso y garantizar el apoyo necesario para seguir luchando hasta alcanzar los objetivos se ha convertido en las prioridades absolutas del gobierno y el Estado ucraniano. Prácticamente todas las demás funciones del Estado han quedado relegadas, mientras el país depende completamente de los subsidios extranjeros para financiar los salarios y las pensiones. Para finalizar, esta dependencia sumada al desgaste prolongado de la guerra está pasando factura, no solo en el frente, sino también en la percepción pública del liderazgo. Según un análisis publicado por The Times, con las defensas de Ucrania en peligro de desmoronarse, la popularidad de Zelensky se desvanece y muy pocos ucranianos lo ven como su próximo presidente. Los datos de las encuestas recientes son contundentes. Solo el 16% de los ucranianos votaría por su elección, de acuerdo con un estudio realizado entre 1.200 personas por el Centro de Control Social de Kiev. Además, cerca del 60% de los encuestados prefiere que Zelensky ni siquiera se postule para un segundo mandato. Y no es difícil entender estas razones.
pues vemos que el frente del Donbass está en pleno colapso y además están en una larga guerra que pudo haberse evitado.